Y empezamos. Volvimos. Volvimos, eso es así. Vamos de vuelta, otra semanita más. Y episodio 49. 49. Próximo eso es lo que hay. 50 ya. Como ayer leído. Ah, sí. Tú veas, Hay gente que 50 es un montón de años. de a poquito. Hay que pegarte, papá. Yo apenas te escucho. ¿Qué está pasando? Ah, estoy muy lejos, mala mía. Eso es así. Ahí te escucho. Estamos más cerquita ahora. Ahora sí. ¿Ves? Hay que escucharte, ¿verdad? Para poder saber qué es lo que vamos a hablar y qué es lo que vamos a decir. Estamos ready. Vamos allá Ya, entonces. y ese pelito. Me gusta ese pelo. Casi del color de mi camisa. Casi, casi. Esa es la luz. La luz que da fuerte y cambia de color. Tornazo, ¿verdad? Tornazo. Como eso, casi como los cajitos de tornasoles de que ponían. Pero no es el mucho. pelo nada más. Mira la barba también. Si me pego la luz, así. cambia de color. Necesitamos Vamos filtro de allá, colores ahí vamos para a esto. ponértelo. Oye, ¿verdad? Extrañamente esto no tiene filtro de colores. Quizás es una de las cosas que pueden hacer para el futuro, pero... Un poquito de por feedback ahora- ahí para Riverside. Por ahora, que estamos hablando de colorcitos y otras cosas, ¿verdad? Las cosas que dan color a la vida. La vida tiene colores. Y no solamente tiene colores que se ven, ¿verdad? Le damos colores de otra forma. Y de otra forma que damos colores es con historias, cuentos, poemas, ese tipo de cositas que hablan. Hablan de alguien, hablan de un suceso, hablan de algo que te llevan a querer saber un poquito más y a ver cuál es la resolución. Hay soluciones a veces que son felices, que son neutras, a veces te dejan ahí, a veces son resoluciones que no es la que le gusta. Pero eso es lo que hacen los cuentos, hacen esas historias. Y pueden ser cuentos, pueden ser novelas, pueden ser poemas, canciones, todo ese tipo de formas de expresión que tenemos para llevar a cabo la misión de contar historias. El cuento, ¿verdad? Diciendo cuentos, ¿verdad? Pero los cuentos de que es cuando no había, hace muchos años atrás, centenares de años, cuando no había mucho, el cuentito este de que se sentaban alrededor de una fogata a hablar de la historia o presentar la historia hablada quizás del grupo dominicano, a presentar historias que tenían que ver con su creación, con sus deidades, cómo ellos creían y veían la vida, o simple y sencillamente la historia va a pasar de rato, cualquiera de ellas. Y te llevo esto simple y sencillamente porque ya que nosotros jugamos mucho, este fin de semana hay un juego gigantesco que está llevando la atención de muchas cosas. Y es el juego de Starfield de Bethesda. Y lo describen en los sitios que yo he leído como una ópera de ciencia ficción. Es que una ópera, para mí, que es un montón más allá que simplemente que es simple y sencillamente un pequeño cuento. Yo siempre escucho que la gente que canta ópera es gente de alto nivel técnico de cantar. ¿Qué Sí. tú crees de eso? ¿Qué quieres que te diga ahí? Sí, lo son. No, o sea, nada más llegar a la cantidad de práctica que tiene esa gente. Uno nunca termina de aprender a cantar. Para empezar por ahí. Es como que empiezas aquí y eso es para toda la vida. Tú sabes de eso, tú estás cogiendo clase de canto. ¿Por qué te estoy ¿qué te puedo cantando? Te tira al medio, perdón. Tengo que decirte que me quité. Después de casi 2 años ¿Cómo va a en estos cambios de mudanza y demás, me quité al fin y al cabo, ¿verdad? Me quité porque tuve que pararlo por un tiempo. Pero terminé quitando. Bueno, pero si Porque planeas volver, pues está bien. siento que se puede volver, ¿verdad? Pero mira lo que pasa. Cantar es una habilidad, es una destreza, que tiene una parte innata y tiene una parte de práctica. Y yo creo que después de 2 años de práctica, hay ciertas cosas que uno por más que le dé, uno no mejora, o mejora a un paso muy lento. Con esa voz y mi me dice que no intención- puede cantar, tú ves. Que mi intención original era tratarlo por 5 años. Porque, de nuevo, no es algo sencillito.
No es algo que yo digo, mira, voy a hacer aquí y se acabó y que lo voy a tratar 3 meses y en esos 3 meses no. Mi intención es hacerlo 5 años. Pero dado que esto, casi a estos años hubieron otras cosas que pasaron que me hicieron cortar por un momento, me ha hecho repensar mucho el volver. Porque después de casi 2 años me he dado cuenta. O sea, no es que me di cuenta ahora, durante el transcurso. Es difícil como es, compi. Es Sí. difícil como es. A ver, aquí estamos hablando y no hay nada más, pero cuando tú cantas, y la idea es que cuando tú cantas, tienes que tener el control de la voz para que salga en unos tonos específicos y que tú puedas controlarlo para que se mueva según tú quieres, según las melodías y demás. Y ¿sabes qué? Compi, esto estaba difícil. Esto es como guiar los carritos locos. Tú no puedes ir para el frente directo. A mí yo no puedo ir para el Claro. frente derecho. Yo llevo 18 años tratando de cantar y todavía no soy bueno. Así que al fin y al cabo, ese es el tipo de cosas, ¿verdad? Que me aguanto. Y estoy ahí. Me estoy quitado. No sé si vuelva. Pero no creo que vuelva. No creo que vuelva. Por lo Yo, menos no por ahora. Todavía las cosas no se me han acomodado, así que tampoco me ha dado con yo poder pienso que volver. en parte, digo, ahora con los conocimientos que he adquirido a través del último año y medio, casi 2 años, es también el arreglo hacia tu voz. Es como que tu voz en específico tienes una voz bien debajo. Y es como que tu voz hay que hacer un arreglo en específico en las canciones y en ciertos de esos para que tu voz suene bien eso, en ese ámbito. So, yo pienso que en parte también es ajustar eso, el ajustar la música a tu voz, además de ajustar tu voz a la música. Bueno, al fin y al cabo, lo básico, que es Disculpa el caminar cambio de derecho, tema. ¿verdad? Que es que mantén el tono y muévelo uno arriba, muévelo uno abajo, ¿verdad? Mueve pasos. Yo hacía así y hacía... Eso pasa, pero eso nos pasa a todos. Yo tengo la tendencia a cantar un poco por debajo de la nota que estoy buscando. Y eso es malo, normalmente, pero es lo que es. Bueno, pues qué te puedo decir. Así que anyway, esto, ¿verdad? Cantar es una forma de expresar, de llevar una historia. Y cuando yo digo llevar una historia, yo me acuerdo más bien en... ¿Te acuerdas de Rush? Esa banda canadiense de... Uf, ahora llovió. ¿sí? Rush, y mucho de esta música que escuchaba hace mucho tiempo atrás, de ese tipo. Esas canciones te contaban una historia. No era un verso y te lo repetían hasta la infinidad, no era esto. Te contaban una historia. Y yo lo que es Rush. Tiene una mini opereta también, ¿ah? Que también es del espacio, futurística, de música. Pasa cuando no te dejan tocar instrumentos y demás. Que es en 4 partes. Es casi 20 y pico de minutos cuando tocas. 2112 creo que es que... 2112. Puede que me equivoque de la canción. Pero anyway, la cosa es que es 4. Y te llevan una historia. Y ellos hacen... Es una historia en tocada. Y también una historia en una parte que es hablada. Y eso es lo que es el cuento. Y Starfield es en ese estilo también. Es una historia bien larga. Donde cuenta qué pasó cuando ya nosotros nos fuimos a las estrellas, el planeta no, la civilización avanzó de tal forma que ya hemos colonizado, estamos viviendo en otros planetas. Y encontramos algo que nos lleva a explorar y hacer un montón de cosas más. Y es una historia que ellos dicen que lleva muchísimo tiempo. Así que las historias, contar una historia, cualquiera cuenta una historia. Cualquiera te dice, mira, esto es bla, 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 bla. Y el arte realmente está en coger 4 o 5 elementos sencillos y desarrollarlo para crear todo este mundo alrededor de ellos que te lleva de un paso al otro, al otro, al otro y a la resolución. Y antes, oye, y hay gente que lo hace bien y hay gente que lo hace no tan bien. Más o menos. Sí, porque Así, también así, dentro de esto, así como el que canta. Pues algunos lo hacen bien, exactamente, sí, yo porque más o también dentro menos, de y esto. por ahí están los que cantan bien. Pero también está el gusto. De la misma forma que tú, a la gente le Exacto. gusta la música de una cosa y otra. Me acuerdo que Unas hay un historias te escritor, gustan más que otras.
Sí. Había un escritor de estos que famosísimo, ¿no? Bueno, mexicano creo que era. Un escritor latinoamericano. No era español, era en español latinoamericano. Mario Vargas Llosa, yo creo que era. Mario Vargas Llosa. Y yo siempre escuchaba a este señor como que buenísimo, bla, bla. Yo solamente leo los libros de principio a tope. ¿Y tú sabes qué? Este ha sido de esos pocos libros que yo no he terminado. Lo intenté, le di. Me acuerdo que decía, wow, esto está judo. Lo ponía al lado y volvía. Y le. No pude terminar la historia. Y decía, pero es que este tipo no se supone que es un monstruo. Su escritura no era para mí. Definitivamente su escritura no era para mí. Y de esa misma forma hay ciertas escrituras que no son las mías. He leído alguno que otro libro que de esas cosas que no es lo mío. Porque uno sabe cuántas historias, cuánta gente tú no vas y te habla y te pasa un cuento y en tu momento, wow, qué cuento, o sea, mira esta persona lo que hay, lo que le pasó. De la nada. Y eso es lo que pasa con esos escritos, esos libros. De la nada te salió un mega, ¿sabes? Wow, qué clase, o sea, qué clase de cuento, qué clase. El momento de inspiración. Y entonces, pues por eso yo leía esos libros. Trato de buscar lecturas que a veces no sean exactamente lo que yo estoy acostumbrado. Porque, óyeme, uno puede encontrarse con algo que le agrade y que te haga disfrutar de una forma a la que no estás acostumbrado. Y Starfield, en uno de los artículos que estaba, el medio que se utiliza para Starfield es un videojuego. Le está contando una historia en un videojuego. Y uno de los videojuegos que yo, más o menos reciente, que me encantó su historia, God of War. La forma en que God of War establece la historia es una historia de padre e hijo que van a enterrar a la esposa y madre muerta. Eso es todo. Y es una historia de acercamiento entre un padre y un hijo. Y está hecha en un videojuego con todos los aspectos de un videojuego. Pero esa es la historia. Y la historia es salvajemente buena. Los visuales y demás que ellos utilizan para enseñar la emoción a veces escondida del uno y del otro. Sobre cómo este padre en este mundo tiene que tratar de... No tiene que tratar. Este padre en este mundo se acerca a su hijo, está obligado a acercarse a su hijo. Pero no sabe cómo. Y tiene no solamente eso. Su esposa acaba de morir, dejándolo con su hijo. En esta forma en que él no sabe manejarlo. Y el hijo pierde a su madre. Con toda la rabia y tristeza que da eso. Y tiene que estar con este señor que sí, que es su padre. Pero ¿cómo le hago? ¿Qué es lo que hay? Y es un cuento, un videojuego buenísimo. Muy para no bien. irnos tan lejos, mira, está también por ahí Last of Us, que toda la serie sacaron hace poco. Y tenía un camino bastante parecido, digámoslo de esa manera. Sí, la decisión que toma una persona sobre ayudar a una niña para un bienestar mayor o un posible bienestar mayor porque quedan dudas. Ayudar. Sí. Y es un medio, ¿verdad? Y ambos son medios visuales. Uno es un videojuego y el otro es un videojuego que también fue hecho una serie. Ambos están ahí. Muy bien hechos, contando historias. Y esta persona, ¿verdad? Mencionaba que Starfield fallaba un poco en contar la historia. Fallaba un poco en hilvanar el principio y elementos de la historia hasta llegar al final. Y la persona le encantó porque dentro de eso le permitía explorar y hacer otras cosas de juego que en cierta forma, cierto es que la historia principal del juego la persona no la está viendo muy bien, pero está manejando una historia dentro de una historia que es única y específica para él, que es la forma en que cada quien se vuelve participante del contar o de llevar a cabo los elementos de esa historia a cumplirse.
en la forma en que quiere. Y es muy bueno saber que, ¿verdad?, que todavía, el día de hoy, seguimos creando y contándonos historias en diferentes formas y en diferentes medios. Según las tecnologías avanzan, continuamos contándonos historias y contándonos cuentos. Que cierto es que hay unos arquetipos de historia. Y cierto es que muchos de esos arquetipos se mantienen, no importa el medio. O aún cuando se crean nuevos medios, esos arquetipos se presentan en esos medios y te hacen contar la historia. Oye, pero por más que hayamos escuchado la historia del héroe un montón de veces, y seguiremos escuchando la historia del héroe. Volvemos a quererla escuchar. La volveremos a escuchar, porque es que los detalles que vienen detrás de no son otros. A ver, uno de mis primeros libros que yo leí, A Wrinkle in Time, se escribió hace 50, 60 años atrás. Todavía hoy día está por ahí. Y es una historia un poco más sencilla, dirigida quizás a lectores jóvenes. Fíjame, fue una excelente historia, es una historia de héroe también. Iba a hacer algo parecido a un chiste, pero de momento pues me cambié el pensamiento y es como que hace 40 años más o menos decíamos que para el 2015 ya íbamos a tener carros voladores y medio mundo. Y mira dónde estamos. Y me parece funny porque pues seguimos imaginándonos un futuro que no conocemos, pero a la misma vez es como que el futuro es tan incierto que terminamos que esas historias pasan a ser se mantienen como historias y se mantienen como ideas, pero cuando llega el momento de que esa historia se cumpla, pues termina siendo otra cosa y es como que wow, pero llegamos, quizás no cogimos ese camino, pero estamos en otro camino tan bonito, tan por ese mismo lado, y es como que wow, lo lejos que hemos llegado muchas veces con las historias y lo lejos que llegamos como humanidad por el otro lado. Que las historias no solamente cuentan cuentos, las historias se utilizan para muchas cosas. Una de esas cosas es para enseñar o ilustrar lo que puede ser. A veces tienen una enseñanza moral detrás de eso, una moraleja detrás de eso. Pero en el contar los pedazos hay elementos que te llevan a hacer otras cosas, ¿verdad? Y usando el ejemplo de Star Trek, donde tenían unos visuales que a través de los años, en sus inicios allá en los 60, según la tecnología avanzó y las ideas que se presentaron allí, que vienen también de ideas que se presentaron anteriormente escritas en otros lugares, pero la visualización de esas ideas creó una chispa que cuando esas ideas se pudieron hacer palpables, tuvieron una inspiración en esas cosas que se vieron en ese momento, y hoy día tenemos cosas similares. Y oye, y por un lado tenemos cosas similares y por otro lado tenemos cosas diferentes. Allá hubo un cuento de esos de Asimov allá, donde él veía una computadora en el futuro, y esa computadora te daba información y era similar a estas megacomputadoras que tenemos hoy día, a la IA, donde hazme esta pregunta y la IA te responde. Y yo te respondo. Sin embargo, en Asimov, la forma en que la computadora te daba respuesta era que un printout, una línea larga, un papel largo que te salía. Oye, y si él sí tuvo la idea de una IA, pero la IA no te hablaba, te daba un printout, te imprimía un resultado. Así que sí pegó un poquito lo que tenemos hoy día, pero aún así no pudo imaginar un poco más allá. Quizás lo trató, quizás no le cuajó mucho, quizás él entendía que tratar de separarlo mucho de la realidad no era bueno en ese momento, pero fue una historia que creo que estaba ahí presentándose. Y es como las historias cuentan cuentos, y esos rellenos que tú le das inspiran un poco más. Por eso es que los cuentos, por más que sean cuentos viejos, o más que sean arquetipos que ya están puestos, es ese relleno, esos sucesos que te llevan a moverte dentro de la historia, lo que hace esas historias que se mantengan siempre con algún tipo de freno. Que lo hace vigentes, por decirlo así.
La historia de Harry Potter. Chamaquito. Chamaquito que sale del séptimo grado, básicamente, a meterse en una escuela, sexto. ¿Cuántos años? 7 años. Así que estamos hablando de un chamaquito que está saliendo como de cuarto o quinto grado. A meterse en una escuela, un sitio que él no conoce y mira lo que hay. Y la forma en que se creó esa historia y todos los personajes y el universo que está detrás de llevó la historia del héroe. Un personaje que tuvo que pasar todas estas tribulaciones. Plan, para al fin y al cabo encontrarse con que tuvo que enfrentarse a su enemigo gigantesco y ganarle. Para hacer la corrección, de escuela primaria hacia, Sí, de escuela primaria. hacia escuela secundaria y superior. Sí. Así es que sigue siendo una historia, pero todos esos elementos que estuvieron alrededor de contar esa historia base hace que todos estos cuentos sean nuevos. ¿Sabes? Lord of the Rings, que es un clásico de día. Uf, De nuevo, te creo eso. Te creo una historia donde hay un héroe y hay muchas cosas alrededor de eso, que también están amarrados a un montón de historias, porque esta persona era también un profesor de ahí salió los Hobbits por el lado. Sí. Te creo todo esto ahí atrás. Y ¿sabes? Saliendo de estos temas de fantasía y de inglés, el Don Quijote de la Mancha. Los cuentos de Quijote de la Mancha, un cuento de dragones y demás y de locura envuelta. Un cuento Pero- salvajemente largo, hecho por una persona en unas condiciones un poco limitadas. Pero es un cuento salvajemente largo, hablando de lo mismo, las tribulaciones de una persona enferma mental, digamos. Está bien. Te lleva a los extremos de la imaginación y de la creatividad, digámoslo de esa manera. Sí. Que es prácticamente por donde va toda esta línea. Historia. Y el clásico de, ¿verdad? Uno de los clásicos unos premios Nobel de literatura en español, Gabriel García Márquez. Lo iba a mencionar ¿Ha ahorita, leído? pero me quedé callado. ¿Cómo es? Lo iba a mencionar ahorita, pero me quedé callado. No, hay que mencionarlo. No, Gabriel sé, García- sé que hay que mencionarlo, pero es que lo iba a mencionar cuando dijiste que, pues, tú sabes, estábamos hablando de los cuentos en altas y bajas. Él tuvo sus 20.000 altas y bajas, pero llegó a donde tenía que llegar. Se llevó un premio Nobel y todo por eso. Eso es así, se llevó un premio Nobel. Y el clásico de 100 años de soledad, cierto, es que, ¿sabes las 1000 vueltas que da ese cuento? ¿Sabes? Porque, de nuevo, no es un cuento en línea directa, ese cuento, si yo fuera a representarlo, ese cuento, empieza a hacer curva, regresa para atrás, curva, regresa para atrás, se mete por debajo de ella, sale, y hasta que llega. Y dices, diablo, ¿qué es lo que está pasando? Y de vez como que hasta te pierdes, pero como que tampoco quieres dejar de leer a saber qué es lo que está pasando. Y te cuenta todo esto. Así que, de crear estas historias, al fin y al cabo, continuará siendo algo que quedará ahí. Sé que mucha gente dice que según pasan, las tecnologías avanzan y se mueven, la gente deja de leer, deja de crear. Yo creo que la gente continuará creando todo el tiempo, al fin y al cabo, en diferentes medios y en diferentes formas. Quizás no se vayan a consumir de la forma en que se consumían anteriormente, pero yo creo que se continuarán consumiendo al fin y al cabo. O sea, digo, no es que se quedan consumiendo, simplemente se continuará creando en los medios que estén disponibles en el momento en que salga esa historia. Y lo otro es, de todas estas historias que tenemos hoy día, que son presentes y que nos gustan hoy día, muchas de ellas pasarán al olvido al fin y al cabo. Porque ¿cuántos cuentos no habrán existido? ¿Cuántas novelas no se habrán creado hace 100 años atrás? Que hoy día, ¿Cuántas no se perdieron en la biblioteca de Alejandría por allá abajo? Pero ¿cuántos de esos cuentos no se han perdido a través del tiempo? Eso es exactamente así. Solamente la cantidad de cuentos y libros que se crean. ¿Sabes? Cada vez que yo voy a una convención de pop culture, de anime, de cómics, de todo ese tipo de Los convenciones, Comic ¿sabes Cons. cuánta gente está ahí vendiendo sus cuentos? ¿Cuántas de esas historias que son muy buenas, ¿sabes? Ahora mismo yo estoy leyendo, este está aquí. Se llama Triorion.
esta persona, L.J. Hatchmeister, ella creó este cuento. Está bueno. Yo tengo un par de cositas que como que me chocan un poquito, pero no está muy mal. Pero así como ella, ¿cuánta gente no crea estos cuentos que solamente van a llegar a un puñado de gente y que se olvidarán? ¿Y cuántos de estos realmente se van a volver en libros grandes que se mantengan por muchísimos años? No ¿Sabes? solo. ¿Cuánto es el Music que lleva? ¿500 años, 600, 700 años? Mala mía, el Music no el Quijote. Porque el poema del Music, que es uno de esos poemas, también así lleva ya 800 años por ahí. ¿Cuántos cuentos? No, no solamente cuentos. Cuentos, canciones, pinturas, obras de arte como tal. Ajá, ¿Cuántas no se habrán perdido a través del tiempo? ¿Quién sabe? sí. Miles y Que miles. solamente Mínimo, un puñadito de eso está. Lo importante es que los cuentos continúen, los sigamos disfrutando en nuestro momento, porque tampoco es que cada historia tiene que convertirse en una obra de arte que hay que mantener por la posteridad. venga, A pues, no veces más los lejos, la cuentos Ilíada y sencillamente están ahí para llevarnos enfrente por un momento. Y para ya. irnos más lejos, la Ilíada y todo, y la Odisea. ¿Cuánto tiempo nos llevan y siguen dando palos? Exactamente. Eso fue muy bueno. Que se dice que no se sabe ni el verdadero autor, aunque Y que dice parece la ser Ilíada y la traductor. Odisea, ¿verdad? Y ahí hemos hablado aquí de cuentos en inglés y en español. Una de las Y cosas las que también traducciones. estuve leyendo. ¿Cómo es? Y las traducciones. Cierto también, la forma en que se traduce. Pero otra de las cosas que estuve leyendo, esto es una opinión en Scientific American, que habla de científicos y los idiomas. ¿Verdad? Principalmente están hablando de que el inglés como que el idioma principal de la ciencia. Ujú. Pero que tiene, eso es un problema, porque a pesar de que el inglés es el principal de la ciencia, No es el hay una único. buena cantidad de científicos que el inglés no solamente no es su idioma principal, solamente un grupo de ellos maneja el inglés a cierto nivel y otra gran cantidad apenas maneja el inglés. Y como eso es un problema. Y se me acuerda que todos estos cuentos que hemos hablado, lo hemos hablado en dos idiomas principalmente que se hicieron. Pero ¿cuántos de estos otros cuentos, cuántas de estas otras cosas no existen fuera de un idioma? O mejor dicho, fuera del idioma predominante del inglés. O sea, es como que las películas de Hollywood. Lo mágico, lo más grande del planeta. La misma Biblia y la Ilíada y la Odisea, que recién las mencioné, no eran en español. No eran en español ni en inglés, eran en otros idiomas. Exacto. Luego yo leí Kafka, Ana Karenina. Ninguno de ellos fueron en inglés en su idioma original, ni en español en su idioma original. Fueron en otros idiomas, fueron otras cosas. Cuentan unos cuentos, o sea, Kafka, la metamorfosis, que yo creo que leí, un cuento que del otro es A extrañísimo. otro nivel. No, y ahora mismo es como que, bueno, la suerte que tenemos ahora es que el internet nos ha hecho las cosas más fáciles. Pero cuánto conocimiento no hemos adquirido de otras culturas que se ha ido mezclando con el tiempo y hemos llegado a donde estamos ahora gracias a eso. No solo en español y en inglés, sino cuántas cosas no se inventaron en Asia y en China, entre otros países. Ujú. Japón, la misma India, cuántas cosas no han traído del mundo. Así que, con suerte, una de las mejoras que tengan la IA hoy día para hacer esas traducciones de mejor forma. No solamente que se puedan mover estos cuentos, pero en este caso estos avances científicos que ayuden para el intercambio, porque no es que solamente haya un intercambio, no es que yo lo haga y que al fin y al cabo haga un reporte de investigación y pase ese reporte de investigación, porque es que la investigación requiere presencia, requiere que haya gente que se comunique y pueda. Y mucha de esta gente necesita avanzar en laboratorios y demás que a veces no están ni en su país de origen, ni en el idioma en que ellos están cómodos. Y quizás con la IA haya algún momento, algo así como un traductor casi de inmediato, porque cierto es que hoy día yo lo veo con mi teléfono dentro de Google Translate. Hay una opción donde habla
donde tú puedes hablarle y el teléfono Y le te lo traduce al momento. Eso es bueno y es un problema también, ¿verdad? Porque es que la traducción no necesariamente tiene que ser. Pero eso, aun cuando eso exista y elimina un punto de fricción, aún así mantiene un punto de fricción. Porque no hay una interacción. La interacción tiende a ser a pasos. En vez de ser interacción libre y fluida, tiende a ser como que Un poco más indirecta. de golpe. Corro y una valla, y corro y una valla, y corro y una valla, y corro y una valla. ¿Verdad? Y te lo estoy diciendo como valla, realmente yo creo que es una buena forma de verlo. Cuando tú y yo hablamos nuestro idioma, estamos corriendo una carrera sin obstáculos, sin problema. Sin embargo, cuando necesitamos ese traductor intermedio, ¿verdad? Una IA básicamente, un ejemplo de eso, yo traduzco, yo hablo y llego a mi primera valla, que es la IA. Y si la IA ofrece mi mensaje de la forma en que yo lo di, yo brinco a la valla sin chocar con ella. Pero si esa traducción no se da sin problema, yo choco con la valla. Y depende de cuánto esa traducción sea problemática, eso hace que me caiga o que pierda velocidad en la carga. El jueguito este que se pasa mucha gente jugando, que le dicen teléfono roto, pero tiene otro nombre, no me recuerdo el nombre ahora mismo. Desconocido para mí. Que es como que, pues yo te paso una imagen, entonces de esa imagen tú tienes que deducir lo que yo quería decir con esa imagen. Okay. Y se la sigues pasando a varias personas y cuando vienes a ver, vas comparando lo que pensó la primera persona con lo que hizo la última persona y el mensaje se perdió completamente. Lo mismo pasa, la última persona se supone que adivina lo que pensó la primera, pero muchas veces el mensaje se pierde. Se cambia porque hubo un intermediario que le dio una... Exacto, alguien dio una parte del mensaje que no lo vio de la misma manera. Y pues lo mismo pasa cuando tú sigues traduciendo de un idioma a otro. Hombre, que me están tocando la puerta. Ya vuelvo. Dale, pero nada, lo vamos. mismo pasa cuando pasan de un idioma a otro. Sigue explicándolo, déjame responder Sí. rapidito aquí. Vémoslo aquí, vamos a dejarlo ahí de una vez, así que dile adiós. Le están tocando la puerta aquí al jefe. Y esas son las cosas que pasan. Pero al fin y al cabo, cuando hablamos de cuentos y historias, no solamente son cuentos e historias en modos escritos, en modos verbales o visuales, como son estos medios y demás. Pueden ser a maneras de cuentos, pueden ser a maneras retóricas, pueden ser a maneras de poesía, pueden ser a maneras de pintura, maneras de computadores y demás. Fin y al cabo, todos esos cuentos nos van a llevar a entender un poco mejor a veces las historias que todos tenemos. Y esos cuentos están amarrados dentro de un idioma, pero sabemos que hay otra gente que nos está contando en otros idiomas, que debemos de una vez también buscarlo y entender un poco de ello. Y con eso, nos vemos.